Ahí está. Ayer, la otra vez tuvimos problemas con la señal. Espero que esta vez no. Bueno, vamos a sintonizarnos un poco, entonando 3 veces el Pranava Om y después 3 veces Shanti. Yo ya no les indico la postura porque creo que todos más o menos la saben. Espalda recta y todo lo demás relajado. Inhalo profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Inhalo otra vez. Y al exhalar voy abriendo los ojos. Bien. Bueno, a ver, Martita, voy a empezar, como yo los tengo, voy a empezar de abajo para arriba. ¿Querés leer la primera frase? Todos son yo, el espiritual y el borracho, el humilde y el arrogante, el puro y el miserable, el árbol, el animal y la roca, todas las religiones. Terminalo, dale, terminalo. Todos son facetas de mi rostro. ¿Cómo la parte podría saber cuál es el bien para la totalidad? Bueno, ok, gracias. Bueno, en primer lugar, ¿quién está hablando? El ser. El ser. Muy bien. A ver, les voy a ir preguntando de a uno, así los obligo a hablar. Por ejemplo, Mirna, desmuteate, sí. Dice, ¿podés explicar con tus propias palabras las 2 primeras frases? Es decir, todos son yo, el espiritual y el borracho, el humilde y el arrogante, el puro y el miserable, el árbol, el animal y la roca, todas las religiones, todos son facetas de mi rostro. A ver, tratá de explicarlo fácil, para que lo entendiera cualquiera. ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, yo entiendo que ahí habla el ser supremo, la conciencia universal, que dice que todas estas características que está mencionando aquí son facetas de su rostro. Es como el universo, como cuando vemos la diversidad,
del todo. Así lo entiendo yo. Está bien, está bien. Y Julia, gracias, misma. Julia, desmuteate. ¿Vos estás de acuerdo con Sí. esa afirmación? O sea, que todas son facetas de mi rostro, tanto el miserable como el borracho. ¿Qué te parece? Hagamos de abogado del Bueno, diablo. el abogado Abogado del del diablo. a- Sí, a- eh, claro. claro, vamos a ser un poco críticos, ¿no? O sea, ¿qué te parece, qué se puede decir de esto? ¿Cuál es el problema? Y bueno, el problema es aceptar, si es así, aceptar esas diferencias y, y pensar en lo que, no juzgar en lo que es justo o injusto para Claro, algunos y no para otros. Justo hoy escuché, buscaba el programa de ustedes y bueno, no lo pude encontrar, pero había uno de Buscando a Dios en la radio, esta en ajá, Mantra. ajá, Y hablaba justo de esto, de todas las religiones, incluso los japoneses, como todos de alguna manera se manifiesta en todas las presencias, digamos, ah, Dios, o ¿no? sea que Leyó cosas de los musulmanes, ¿viste? ah, Bueno, también interesante. Bueno, y yo sí, no sé, pienso que es eso, que es muy difícil esto de saber si a algunas personas es justo que no sean a lo mejor iguales a otras o tengan las mismas oportunidades, que eso ya no depende, sabemos, de la gracia divina, sino de uno mismo. Pero bueno, es muy difícil por ahí llegar a ese nivel de entendimiento como para aceptarlo, ¿no? Y pero ¿y aceptarlo, vos? no sé si como un dogma, pero por lo menos, ¿eh? No, no, ¿y vos Yo, personalmente si las... cómo, cómo lo ves? ¿Estás de Y acuerdo? yo, sí, yo estoy de acuerdo, porque creo que sí, que se manifiesta y yo aprendí con el tiempo y con la edad o con la experiencia a disfrutar de esas cosas que están para todos en realidad y que bueno, yo tampoco antes, o las veía con criterios así muy racionales a lo mejor, ¿no? ¿Qué, Pero qué, sí, qué quiere decir? reconozco Perdón, les saqué el texto, ¿ustedes como que lo tienen cada uno? sí, Porque, sí, sí, lo está alcancé a bien, copiar. me pareció que si no, no Sí, veía los puntados. así, Sí, claro, bueno. está bien. em, Sí, no, me parece que a veces sí he dudado cuando, bueno, uno mismo cuando ves una película así civiles actuales, ¿no es cierto? De esta última, no hablemos de las pasadas, pero bueno, las guerras religiosas y los grupos de poder, entonces uno piensa cómo esta gente está alejada de lo humano, ¿no? De lo realmente del ser para el cual fue creado, como de una, es lo más miserable a lo mejor del ser humano. Y es bueno, difícil, pero bueno, a veces dudo. pero ellos son también, Sí, eso te iba a preguntar. eh, Ellos son también una faceta sí, del sí, rostro sí, de he Dios. dudado. Ok. Sí, sí, Perdón, ¿sí sí. o estás dudando? Mi pregunta es, No, ¿son ellos? en la actualidad no es, sí, No, que mi pregunta es, ¿son sí, ellos también facetas del rostro de Dios? Eso es lo que estamos. sí, totalmente. Ok, Yo creo que sí, yo creo ok, que ok. sí. Que incluso están para que los demás aprendan y desarrollen algo diferente. Bueno, también se pueden seguir matando, es una opción, pero no sé, depende
cuán uno te cansa en esos cambios, ¿no? Bueno, O lo que está atravesando, no sé, es muy difícil esa, digamos, decirlo desde lo teórico. no, Sí, pará. sí. ¿Querés solucionar el mal en el mundo? Sí, no. En un minuto no. Claro, por eso, sí, bueno, No, pero eso ya sería sí, la segunda, no, vamos para ordenar. La segunda parte, que es, sí, bueno, ¿qué hacer frente claro, a eso? sí, Pero por ahora, ¿qué hacer, digamos, desde un punto de vista sí, espiritual o estando en un camino espiritual? Pero vamos por partes. Primero sí. tenemos que estar bien seguros y seguras de que realmente todos son rostros de Dios o facetas del rostro de Dios. Del Ok, gracias, Julia. del mismo, Hola, sí, del Vanessa. mismo ¿Cómo ser. estás? No, por nada. Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, Hola, ¿todo bien? vida. ¿Pudiste venir más temprano al final? Sí, terminó más temprano la clase, así que pude entrar. Em, bueno, a ver, Miriam. ¿Tenés el texto, Vanessa? El texto, todos son yo, el espiritual y el borracho. ¿Lo Eh, mandaste al mail no, o al estaba en WhatsApp? el flyer. Cuando mandé el flyer, Ah, ¿lo en ves? el WhatsApp. Si En no, WhatsApp. Ah, sí, espera, sí, acá está. ¿está? Si no, comparto. Lo Sí, que sí, pasa sí. es que cuando comparto pantalla, otras funciones se desactivan, no sé. Bueno, Miriam, desmuteate. Saca el mute. Que saques el micrófono, que pongas... Sí, sí, ya está. Ahí Sí, está. es que no agarraba. Sí, Ya. yo lo puedo hacer también. Mute, stop video. Bueno, bueno, entonces estábamos viendo que todos son los rostros de Dios del ser, como decía Marta, o de la conciencia universal, como dijo Julia. Em, claro, nosotros en general aceptamos fácilmente que lo que llamamos bueno son las facetas del rostro de Dios. Ahora, entonces, ¿vos qué opinás, Miriam? ¿Pensás también que así que todo, aún el miserable, el borracho, el humilde y el arrogante, son todos facetas del rostro de Dios? Sí, definitivamente pienso que sí, que sí, que todo es dentro de la creación, todo es Él. Pienso que todo. Sin embargo, sí hay al menos por mi parte, sí hay una inclinación en momentos que, como ese, entonces como que empieza no, ese no, ese vago no, Claro, ese no. Ese, como dice aquí, ese miserable, no, es que ese no, lejos, claro, no, me alejo. Creo pero que esa es una inclinación que existe, pero sí hay una conciencia de mi parte que volteo, si viera las cosas desde arriba, definitivamente, o desde un nivel del universo que pudiera, entonces, sí, todo es creación, todo es Él. No hay nada que no sea Él. no, está bien lo que dijiste, si yo pudiera mirar desde el punto de vista del universo, que es un poco lo que dice la última frase, ¿no? ¿Cómo la parte, o sea, nosotros podríamos saber cuál es el bien para la totalidad? Igual, esto del problema de lo que vemos cosas malas, es un tema muy importante, es incluso un dolor de cabeza para la gente los que somos creyentes, o mejor dicho, los que tenemos la certeza de la presencia. Porque, por ejemplo, entonces, está bien, gracias Miriam. Por ejemplo, Martita, entonces si yo te digo, Hitler también fue una faceta del rostro de Dios, ¿estarías de Sí, acuerdo? yo a veces o sea, desde la comprensión se me hace difícil no dejar algo afuera, desde muy chica, ¿no? Eh, Ahora, después está que socialmente, o desde la infancia, los padres, la sociedad, todo, nos inculca como un sentido del bien y lo que está mal.
y ubicarse del lado del bien, orientarse hacia el bien. Entonces, cuando aparecen personajes, ¿no? Eh, Personajes así. Mira, ya que te metiste vos misma en camisa de 11 varas, te voy a preguntar, ¿qué es el bien? Bueno, claro, bien y mal bien y mal no existen como diferencia, son en un continuo una dirección y otra dirección. Bueno, pero ¿a qué llamamos bien y a qué llamamos mal? Está bien, un continuo, de acuerdo como dice el Kybalión, pero ¿de qué? Suponete que tuvieras Esa que valoración explicarle. se la ponemos nosotros, de bien y de mal, o de bello y no bello. Está bien. Es muy personal, depende de donde yo esté para decir que algo es bello, no es bello, es bueno o es malo, porque dentro de mí yo soy bien y mal, belleza y no belleza, Está bien. o dentro de Pero, mí o yo misma, ¿no? pero si Para tuvieras poner que el foco desde el explicarle propio a ombligo. a un marciano que no sabe Mm, lo que es el bien y el mal, sí. ¿cómo se lo podrías explicar? Claro, no diciéndole qué cosas concretas son buenas o malas, sino qué es Es una valoración desde la propia perspectiva, una valoración. Sí, eso me gusta. porque yo a veces Valor. miro para mí, espejito, espejito, ¿no? Y hay cosas en las que yo en algún momento actué de determinada manera, o dije, o pensé X, pensando considerando que estaba bien. Pasó el tiempo y dije, no, no me parece que Bueno, estuvo eso bien. ya sabemos, ya comprendimos que las cosas concretas, buenas o malas, varían, son relativas, varían según la cultura, según la persona, o como decís vos, dentro de una misma persona en distintas etapas de la vida. Pero ¿qué es lo bueno? Porque todos sabemos lo que es lo bueno. Podemos diferir en qué cosas consideramos buenas y qué malas, pero cuando digo la palabra bueno, todos saben qué quiero decir. Siempre yo les doy el ejemplo, vieron, no sé, para los faraones casarse entre hermanos era bueno, y aquí en nuestra cultura, casarse entre hermanos es un tabú, por ejemplo. Ujú. Pero tanto los faraones como nosotros estaríamos de acuerdo en el concepto de bueno. Lo que diferiríamos es en qué cosas consideramos buenas y cuáles no. Ok, gracias Martita. A ver, Rubén. Ana, Sí. perdón. Sí. Pienso que en este tiempo también el concepto de malo o bueno está variando, está cambiando. Sí. El mundo está un poquito al revés. Sí, pero digamos, siempre digamos, la definición de qué es lo bueno y qué es lo malo, esa es igual para todos. Lo que cambia es qué cosas consideramos buenas y cuáles malas. Yo qué sé, el aborto, por ejemplo, que está de moda ahora en Argentina. Se hicieron como dos bandos. Unos consideraban que era bueno permitir el aborto legal y otros que era malo. O sea, ambos grupos estaban de acuerdo en qué significa la palabra bueno y qué significa la palabra malo. Lo que estaban en desacuerdo era respecto a qué cosas son buenas y cuáles son malas. Esto voy llevando porque un poco nos ayuda a entender un poco más esto de todas son facetas de mi rostro. Sí, Rubén. A ver, ¿y vos te animás a definir? Martita nos dio una pista con lo de que es un tipo de valoración. Valoro algunas cosas como buenas y valoro otras como malas. Una cultura valora ciertas cosas como buenas y otras como malas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en la época de mi mamá, cuando mi mamá era chica, un bebé saludable era un bebé gordo. Y una persona saludable era una persona gorda. ¿Por qué? Porque no había antibióticos, entonces una persona gorda tenía reservas, las enfermedades eran muy largas y se consideraba que tenía reservas para aguantar la enfermedad. Hoy en día eso cambió. Pero bueno, pero a ver Rubén si te animás
a dar una definición de qué es el bien y qué es el mal. Y el bien y el mal son dos aspectos de una cuestión moral. Ajá. O sea, la moral sería, según las costumbres y los pueblos, hay determinadas maneras de clasificar las cosas. Ahora, ¿cómo? Sí, sí, es una clasificación, sí. Claro, y en cambio, si uno considera, por ejemplo, el problema del mal, pienso que me viene a la cabeza algo que hace un tiempo yo te dije, que es todo lo que sucede, todo lo que la naturaleza permite, es natural. O sea, más allá de que sea bueno o malo según nosotros lo consideremos. Ahora, pienso en el tema del bien y el mal, me viene a la mente ese dios hindú, que no me sale el nombre ahora, de la destrucción y la... El ¿cómo se dios llama este dios? No Shiva, sé. Shiva. Sí, Sí. Shiva, no me venía a la cabeza. Shiva, ¿no? Donde está esa danza de la destrucción o sea, para que todo funcione, no sé, tiene que haber una creación y una destrucción. En esta ¿no? dimensión, sí. En esta dimensión, sí. Claro, o sea, para que unas cosas nazcan, otras tienen que morir. Y es así, ¿no? Es como una química, algo que está constantemente fluyendo en efervescencia, matando y creando, ¿no? Digamos, yo lo pienso así. Ahora, en lo más pedestre, digamos, pensaba, digo, si yo, por ejemplo, en este momento yo estuviera frente a una persona que me quiera asaltar con un revólver, por ejemplo, me costaría mucho pensar que es un aspecto de Dios. No estaría pensando en ese momento que es un aspecto de Dios. Bueno, pero ahora cuando estamos en la clase de filosofía o de teología, sí. Eso que vos traes es otra vez, lo quiero separar pedagógicamente, digamos. Cómo reaccionar frente al malo, qué hacer frente a algo que consideramos malo. Pero por ahora vamos despacito, vamos por pasos. Primero quería subrayar lo que vos decís de la naturaleza. Tengo acá justamente una cita de Nisargadatta Maharaj, fue un maestro advaita del siglo XX. Dice: ¿hubo alguna vez un mundo sin problemas? Tu existencia como persona depende de ejercer violencia sobre otros. Tu propio cuerpo es un campo de batalla, lleno de muertos y de moribundos. Existir implica violencia. Hay muy poca no violencia en la naturaleza. Toma conciencia de que mientras tengas un cuerpo o mente que defender, tendrás que ser violento. Claro, mientras tengas un cuerpo o mente que defender, tendrás que ser violento. Compártenos esa cita, Ana. Please. A ver, espera. Está buenísima. A ver si la puedo compartir así. Espera, voy a intentar copiarla y ver si la puedo poner en el chat. Ustedes me piden demasiado. I'm sorry. A ver, Es que está buenísima, es real. y es un maestro Advaita. A ver. Sí, el chat. ¿Dónde está? Chat. Es verdad, en el cuerpo de uno se vive una lucha. A ver. De muertos y vivientes, sí. Las células mueren, crecen. A ver, claro.
Ah, ahí está, quedó todo. Sí, ya se copió, Ahí lo está. voy a copiar ahora. Qué bueno, Pero sí, si gracias. ustedes quieren, escríbanlo. ¿Hubo alguna vez un mundo sin problemas? Tu existencia como persona depende de ejercer violencia sobre otros. Tu propio cuerpo es un campo de batalla. ¿Y es verdad? Claro, es lo que vos decías. Hay células. Espera, tu propio cuerpo es un campo de batalla, lleno de muertos y de moribundos. Y claro, Nunca lo había mirado así, pero es real. claro, existir implica violencia. Existir en esta dimensión, ¿no? Hay muy poca no violencia en la naturaleza. Sí, cuando ponemos una cámara oculta en la jungla, los animales Sí, no son claro. malos en sí, no tienen la maldad. No, Y maldad. vemos cómo Espera, se toma conciencia, no sé si ya lo copiaron, de que mientras tengas un cuerpo-mente que defender, está en el chat, Ana, ya tú lo pusiste en el chat. sí, pero bueno, capaz lo quieren copiar. Ok. Un campo de batalla lleno de muertos y moribundos. Habría que ver qué se Igual considera cuando por... tengan el audio lo van a poder copiar también. Nisargadatta Maharaj. En la naturaleza, en cuanto a los animales, lo que no tienen es los niveles de crueldad que nosotros tenemos. Ni los Ahora- niveles de crueldad, ni matar por placer. Ni la maldad a propósito. Claro, no, Ujú. matan para No hay comer. premeditación. pero sí la naturaleza ejerce la mentira. En los vegetales y en Sí. los animales. ¿La mentira? ¿Cómo es eso? Sí, el engaño, el camuflaje, es verdad. Camuflaje, claro, el camuflaje o técnicas y estrategias de estar mostrando una actitud para que la presa se acerque y de esa manera poder ultimarla y alimentarse de ella. Lo que no hay es crueldad sin sentido en cuanto a la propia supervivencia o si es una especie gregaria en cuanto a la supervivencia del grupo. Y además que si está satisfecho, el león no sigue matando. Una vez que No. el león comió, a eso puede sí pasar todos los ciervos al lado que no pasa nada. Bueno, pero a veces cuando uno dice, te enseñan, mentir es malo, y te están enseñando algo que lo hacen hasta los vegetales. Bueno, lo que pasa es que ahí no estoy, si querés nos metemos en el tema de la mentira. Mentir es decir algo a sabiendas de que no es verdad, digamos, eso sería mentir. Yo no sé si se le puede aplicar a un animal o a un vegetal. Yo pienso, bueno. No sé. Es supervivencia. Exacto, yo pienso que no, porque es supervivencia, es su forma de sobrevivir. Vos, Rubén, que decías también supervivencia. Sí, supervivencia. Es algo que, digamos, es su defensa y su ataque. Una astucia de la naturaleza, podríamos decir. Claro. Pero ahí, entonces, Hitler o los genocidas te quedan perfectamente autojustificados porque su argumento es válido. Ellos no lo hacen pensando en que son malos, nadie se levanta pensando en que es malo. Muy pocos ejercen algo hacia otros porque son malos. Lo hacen para defender algo o para sentirse que son más inteligentes o para lograr... Piensan que tienen... Nadie lo hace en general, es raro, esos ya son los seres muy perversos, que casi que se los califican como ya cuadros psicópatas, enfermos, digamos. Pero el del mal, o sea, si por eso vaciemos las cárceles, porque
Uy, te estás metiendo en montones de temas muy Claro. importantes, Y claro. sí, Bueno, es que- por ejemplo, la Yo carne. solo pienso que los animales y las plantas tienen una conciencia diferente a la nuestra. Es la misma conciencia, pero como se enfoca en otra parte, pienso yo. Nosotros razonamos como humanos, tenemos la capacidad de razonar y de saber cuándo podemos planificar algo a propósito. Premeditación y alevosía, como dicen en lo criminal. Premeditación y alevosía. Muchas personas defienden causas que han llevado a la muerte a muchos otros creyendo que tienen la verdad. Eso es real. Eso es Eso real. es cierto, No, defendiendo una verdad. Sí, La espero verdad que Defendiendo no, una el verdad. caso Los de las extremistas vacunas, religiosos, por ejemplo, los extremistas religiosos, por ejemplo, sí, sí, entregan su sí. vida y creen que están haciendo un bien. Y No, eso no, pasa mucho. sí. Pero vámonos a lo más simple, a nuestra vida Mira, cotidiana. primero el tema de la mentira en los animales, creo, o en los vegetales, me parece que ellos ni siquiera saben eso. Como No, dice Mirna, es un nivel de conciencia diferente. Conciencia hay por todas partes, pero puede estar o más dormida o más despierta. Lo mismo que en los seres humanos, hay seres humanos más dormidos y otros más despiertos. Yo creo que el animal no vaya a saber, ese es un gran tema de etología, o sea, de conducta animal, saber si saben que se están ocultando o algo así. no, Los gatos, ¿viste? dando- cuando van a una presa se esconden detrás de algo, vos los ves, lo hacen instintivamente. Me parece que no le podemos aplicar la palabra mentira, digamos, mentir. Ahora, que la naturaleza tiene astucia, sí. Pero a lo que voy No, es que, el punto es, nosotros no somos naturales. Porque arranqué con el tema, bueno. o sea, Rubén lo planteó diciendo que la naturaleza acontece naturalmente en la creación y en la destrucción, ¿no? Y que eso es algo natural. Y ahora después Sí, fuimos derivando. nosotros somos... Es natural, sucede porque todo lo que la naturaleza permite es natural, aun cuando no nos guste. pero- Por ejemplo, qué sé yo, el incesto es natural porque sucede, pero a nosotros moralmente no lo aceptamos. No es nuestra regla de convivencia. Los animales no tienen regla de convivencia. Sí. Me O las parece. tienen, pero Sí. son de la especie, digamos. Entre distintas especies, ¿no? Sí. Entre Otros temas que van especies. surgiendo. No, quería contestarle a Martita que sí, somos también seres naturales. Somos productos de una evolución de la naturaleza, no hay un corte. Antes se pensaba, ¿viste? En la facultad lo primero que me enseñaron es natural, es lo de la naturaleza, y lo del ser humano es cultural, cultura. Pero no, la cultura es una evolución de la naturaleza también, no se puede hacer un corte. Nosotros somos un animal que segrega cultura. Sí, tal cual. Bueno, aparecieron tantos temas que es difícil ordenar un poco. A ver, Fátima. Por ahí, Martita dijo algo interesante. Como que nadie es malo a propósito, ¿no? Si entendí bien. Todo el mundo cree estar haciendo el bien. Ese es interesante. Yo pensé, por supuesto, en el Holocausto. Y sí, los nazis pensaban que estaban haciendo un bien, estaban purificando la raza, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Vos qué pensás al respecto, Fátima? Es decir, eso de que cada uno, es interesante eso, que cada uno en realidad piensa que está haciendo algo bueno. No sé, ¿cómo lo ves vos? A ver. Creo que si él piensa que lo está haciendo bueno, no tiene la conciencia, ¿no? Lo que le estamos poniendo la conciencia de que si es malo o bueno somos el resto. Se me viene a mi mente mucho, por ejemplo, cuando a Jesús lo crucificaron, lo que nos muestra, ¿no?
lo que nos mostraba en el colegio y todas esas cosas, que el que estaba a su derecha, si no me equivoco, y que había matado, y él le dice si iba a entrar en el reino de Dios. Entonces él le dice que sí iba a entrar al reino de Dios, y si él no recuerdo bien ahorita lo que le dijo, pero da a entender que si él se arrepentía, ¿no? Claro. De eso, ¿no? Y creo que, bueno, en esa experiencia hay personas, por ejemplo, a mí me tocó cuando era muy niña, mi abuela me decía, crecí en un lugar donde había muchos adictos en la calle. Y mi abuela me decía de que también ellos eran parte de Dios. Ah, mira. Y pedían agua y mi abuela me decía que ellos también hacía mucho calor, y mi abuela me decía que tenía que tener una botella también de agua fría para ellos, porque así también como yo sentía calor y quería beber agua fría, Claro. también ellos tenían. Incluso hubo un muchacho que vivió en la casa, le decían de sobrenombre Sucha. Y bueno, él no tenía conciencia, yo lo veía que no tenía, pero él siempre a su forma hablaba de Dios o cosas así, ¿no? Incluso llegó tanto a tener cercanías con nosotros que a mi mamá a veces le pedía encargos así, y llegaba a ir con bastante dinero, y jamás de los jamás nos quitó un solo peso, ¿no? Ah, bueno. O sea, fueron experiencias que me hizo ver que realmente Dios estaba en todos, pero que algunos simplemente le podríamos decir, por ignorancia o porque no tienen la forma de llegar a tener que alguien les pueda hablar o las cosas que nos ven de la sociedad. Entonces, porque caen por distintos caminos, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Gracias. Ahora, desde un punto de vista filosófico, hay que tener en claro esto. Porque algunas religiones hablan del diablo o de Satanás, o sea, dividen todo lo bueno en un principio llamado Dios y todo lo malo en un principio llamado Satanás o diablo. En primer lugar, surge el problema de a qué voy a llamar malo, porque hasta Freud dijo que cada uno hace lo mejor que puede dadas las circunstancias personales, ¿no? Lo que le pasó, lo que le pasa. Y bueno, ahora, hay religiones, por ejemplo, la religión maniquea, de maniqueísmo, plantea dos principios, el bien y el mal, que estarían en lucha acá en esta dimensión, y bueno, vos depende de qué lado te querés poner. Nosotros, acá en teología holística, como el nombre lo dice, si llamamos a Dios el principio fundante, creador de todo, y bueno, todo, ¿no? Si no, caemos en un dualismo, ¿verdad? Que es poner dos principios. Y nosotros queremos estar en un monismo. O sea, solo hay un principio. Porque el principio que nosotros reconocemos como fundamento de la realidad, en vez de llamarlo Dios, lo podemos llamar ser o presencia. Entonces ahí se va a quedar más claro, capaz, que todo lo que es tiene presencia, porque si no, no existiría, ¿no? En ese sentido, Dios, que es lo que hace ser a las cosas, lo que trae las cosas a la existencia, tiene que estar presente en todo. Bueno, el problema del mal, hay un cuento que seguramente ya se los he contado, pero bueno, lo repito para refrescarlo y para aquellos que no lo escucharon. Creo que es de Thich Nhat Hanh, no me acuerdo, que dice que hay un monasterio de monjes budistas. Entonces, un día un monje sale a hacer una caminata. Y mientras está lejos del monasterio, un grupo de forajidos lo asalta, le pega,
le roba la ropa, los zapatos, las pocas pertenencias y lo deja ahí tirado desnudo en la montaña. Bueno, pasa el tiempo, los discípulos lo salen a buscar, los monjes discípulos salen corriendo y finalmente lo encuentran, y uno dice, trae rápido un vaso de leche tibia para darle. Debía ser que para los monjes es como para las madres judías la sopa de pollo, ¿viste? Te cura de todo, bueno. Entonces traen un tazón de leche tibia, le dan, él se reanima, se despierta, y entonces le preguntan, maestro, maestro, ¿quién te hizo esto? Por favor, decinos. Y él contesta, el mismo que me pegó y me atacó y me robó, es el que ahora me trae un tazón de leche tibia. ¿No? Es exactamente esto que estamos hablando. Entonces, primer problema, decidir si creemos, esto ya es una cuestión un poco personal, que todo proviene de una sola fuente o vamos a pensar que hay dos fuentes. Como por ejemplo en el relato del Génesis, el mal está personificado en la serpiente, digamos, ¿no? Es decir, se diferencia Dios del mal. Pero creo que ya les comenté que hay otro libro de la Biblia, el libro de Job, donde también trata el problema del mal, y empieza así, que Dios y el diablo están sentados mirando para abajo, y Dios le dice, creo que se los conté, le dice al diablo, mirá a mi siervo Job, cómo me alaba, qué sé yo qué. Y entonces el diablo dice, ah, sí, porque vos le das de todo, pero si le sacás algo, la mujer, las riquezas, la salud, vas a ver que ya no te alaba más. Y entonces Dios dice, bueno, anda. Entonces ahí, si bien son dos principios, igual se nota que en última instancia siempre lo que llamamos malo también es voluntad de Dios. Bueno, el segundo tema, bueno. Ana, sí. Ana, quisiera agregar algo de Khalil Gibran, que dice, la perfección no deja de ser perfecta en el caos, la belleza no deja de ser bella en la decadencia, la sabiduría no deja de ser sabia en boca de un ignorante, la verdad no deja de ser cierta en la vida de un mentiroso, un paisaje no deja de ser armónico alrededor de un sordo, lo efímero no deja de ser efímero en una universidad o en una iglesia. Y lo sagrado no deja de ser sagrado, ni siquiera en el infierno. Así que bueno, fuera y persistente, la esencia con la que se ha creado la vida. Ese es el amor. A ver, lo último. Así es de pura y persistente en la esencia con la que se ha creado la vida. Ese amor es un fuego que al echarle agua, él arde más fuerte. Khalil Gibran. Perfecto. Y bueno, estamos siempre girando un poco en torno a eso. A que en esta dimensión, en la dimensión de lo relativo, hay cosas buenas y cosas malas. Cuando divido el mundo así, en buenos y malos, y yo por supuesto me pongo del lado de los buenos, vienen las guerras religiosas, vienen los fanatismos, vienen los dogmatismos, vienen las persecuciones de todo tipo, ¿no? Ahora, en esta cita hay una explicación a lo último, ¿no? A ver, ya todos hablaron. A ver, Vanessa. Vanessa creo que no participaste todavía. Digamos, después de exponer que todos son aspectos de Dios, aún los que consideramos malvados o feos, da una especie de justificación. Dice, ¿cómo la parte podría saber cuál es el bien para la totalidad? A ver, Vanessa, ¿te animás a explicar qué quiere significar el autor acá con eso? ¿Cómo la parte podría ser el bien? ¿No lo tenés el texto ahí? El texto...
La última ¿El que mandaste por WhatsApp? eh, Sí, La última frase. sí, el que estaba en el flyer, Sí, ¿lo tenés? y la pregunta que hay ahí, ella Sí, te sí. está diciendo de la pregunta, Vanessa. La última Vale. frase. ¿Cómo la parte podría saber cuál es el bien para la totalidad? Espera, te lo pongo acá. ¿Cómo la parte? ¿Cómo la parte podría saber cuál es el bien para la totalidad? Déjenla, Vanessa. Está intentando, estamos en el problema del bien y del mal. Y en general, los que creemos en Dios, no entendemos el problema del mal. Entonces, acá hay un intento de respuesta, porque dice, ¿cómo la parte podría saber cuál es el bien para la totalidad? Cuando dice la parte, ¿qué te parece? ¿A quién se está refiriendo? ¿Cómo la parte? Claro, está Justamente eso es lo que me pregunto, ¿no? No sé a qué se refiere cuando dice la parte. claro. Bueno, cuando dice la parte, está diciendo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una parte de la totalidad. Sin embargo, nos arrogamos el derecho de decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿Sí? ¿No? O sea, lo que estamos hablando ahora es justamente eso. Nosotros decimos esto es bueno, lo otro es malo. Entonces lo que pregunta acá es, vos que sos una parte, un poco lo que decía, me parece Miriam, si miraras desde la totalidad, verías cosas que como parte no podés ver. Es decir, lo que ahora te parece malo, si vos tuvieras la visión del conjunto, de la totalidad del universo, te darías cuenta que es bueno. Eso significa. ¿Está? ¿Lo ves? No estás muy convencida. O decime que Que entendés sí, vos. Sí, dale. por eso. Justamente, Vanessa, lee el texto completo. No, déjenla pensar. No, lo que le digo es que lo lea completo, Ah, que lo lea completito porque es cortito y entonces después analice la último parrafito, pero tiene que leerlo completo el texto, si no no lo va a entender. puede ser que era eso. A ver, ¿lo tenés todo el texto ahí, Vanessa? sí. Bueno, léelo, dale, léelo entero. Todos son. Sí, dale. ¿Lo leo? ¿Quién habla? Todos son yo, Sí. el espiritual y el borracho, el humilde y el arrogante, el puro y el miserable, el árbol, el animal y la roca, todas las religiones, todos son facetas de mi rostro. ¿Cómo la fe podría saber cuál es el bien para la totalidad? O sea, ¿cómo cada uno puede ver cuál es el bien para la totalidad? Está bien, está bien. Y eso sería como una O sea, respuesta. si Sí, uno puede saberlo, pregunta, claro, como si cada uno... en realidad está afirmando que no, ¿no? Que es imposible. Yo te pregunto a vos, vos como ser humano hoy, ¿podés saber cuál es el bien para la totalidad del universo? No, No, por eso no podría. claro, Desde este lugar. lo que él quiere decir es que nuestra mirada parcial, como parte, ¿no? Parcial viene de parte, no puede saber qué es bueno para la totalidad. Yo qué sé, me vienen muchos ejemplos. A ver, no, les voy a tirar la pelota a ustedes. Gracias, Vanessa. A ver, un ejemplo de algo que pueda ser malo para una parte y bueno para la totalidad, o por lo menos para una parte más grande o otra parte, ¿no?
o que sea bueno para otra parte del universo. A ver. Doctora, como en este tiempo de pandemia se vio que fue, bueno, ahora empiezo de lo malo, fue malo para el humano el estar en el encierro y todo el efecto económico, etcétera, pero fue bueno para el medio ambiente. Sí. Definitivamente mejor aire, las calles se limpiaron. Fue como un efecto que sucedió. Ese es un buen Malo, ejemplo. pero realmente bueno. Sí, ¿alguien? Martín, Rubén, ¿alguien quiere decir algo? Ah. Ahora me acordé de una cosa que les quería decir cuando se habló de los muertos en el propio cuerpo. Por ejemplo, las células cancerosas son células que es un grupo de células que se niegan a morir, y siguen reproduciéndose y creciendo y creciendo y creciendo, porque todas las células de nuestro cuerpo mueren respetando los límites del órgano que está al lado, ¿no? El hígado no invade al intestino, cada uno, y por eso mueren. En cambio, un cáncer es justamente cuando una célula no quiere morir y se desarrolla y todos sus hijos e hijas, digamos, se siguen desarrollando y se niega a morir. Así que eso también puede ser un mal, ¿ven? No siempre morir es malo, eso es lo que quiero decir. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, esta pregunta o especie de respuesta es decir, bueno, mira, no podés saber lo que es bueno o malo, porque tenés una mirada muy limitada. Yo, bueno, creo que les comenté, yo hace unos 13 años empecé con ataques de pánico y problemas de arritmia del corazón. Y bueno, y tardé 2 años, bueno, entre los tratamientos y la autoindagación, para darme cuenta que era porque no estaba haciendo lo que vine a hacer, que es esto. O sea, difundir la mística, la teología holística o como quieren llamar. Y cuando me di cuenta empecé y se me pasó todo. Digamos, lo estoy diciendo así muy cortito, pero lo que parecía que era un mal, lo que fue un mal, al final me llevó a un bien mayor. Digamos, es el ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Respecto al tema del mal, digamos, considerando la inteligencia universal, tendríamos que pensar que siempre es para un bien mayor, ¿no? Les tiro esto. Yo me pregunto si es un artículo de fe, pero yo creo que no es de fe ciega, porque es al observar, digamos, la naturaleza, es una propuesta de anteojos. A ver, vamos a ponernos los anteojos pensando que cualquier mal que nos llegue tiene como meta un bien mayor. Entonces nuestro trabajo es tratar de descifrar, de ver, de entender cuál puede ser ese bien mayor, ¿no? Acá Miriam dijo uno, por ejemplo, ¿no? De la pandemia. Me acuerdo que Ana Inés, ¿se acuerdan Ana Inés de Abruz que le hice la entrevista? Decía que bueno, que ella, gracias a la pandemia y que hay que tener cuidado con todo, con la higiene y eso, ella ahora presta mucho más atención a todo, ¿no? Y hasta cuando se lava las manos, aumentó su capacidad de atención. Pero volviendo, no quiero dejar sin redondear, porque claro, uno puede tacharnos de tontos, ¿no? De querer encontrar siempre el bien, pero eso parte de una concepción del universo, que el universo es inteligente, que no es por azar que pasan las cosas. Y si es inteligente, debe tener en vista la visión del universo, no el planeta Tierra y los seres humanos, sino todo. Y bueno, y todas las dimensiones de encima.
No, quería proponerles una definición de bien y de mal. En realidad no es mía, sino que es de Platón. Lo bueno sería aquello que propende, que coadyuva, que facilita la realización de la propia esencia, sea cual fuera esa esencia. En el caso de una rosa, es ser plenamente una planta, un rosal, ¿no? Si vienen las hormigas y se lo comen, desde el punto de vista del rosal es un mal, porque le impide desarrollar su esencia. ¿Bien? Y así con la de cada uno, ¿no? En la medida en que yo coarto a otra persona y le impido realizar su esencia, le estoy haciendo un mal. Esa es una posible definición de bien y de mal. Y a mí me gusta porque de ahí sale también una definición de justicia. Porque justicia, a veces se dice, es que todos tengan lo mismo. Y no, porque no es así. O un pianista no va a querer tener lo mismo que un, no sé, que un joyero, ¿no? Entonces, lo que, o qué sé yo, o que todos tengan la misma suma de dinero. No, no siempre es así, porque hay gente que le importa más el dinero y otros que le importa menos. O sea, en cambio, me parece que ese criterio de que justicia, una sociedad justa, podría ser una sociedad que permite, que facilita que cada uno de sus miembros pueda realizar su esencia. El que siente que... Y nosotros tenemos una esencia, que la llamamos vocación o la misión, ¿no? Que cada uno tiene en esta tierra. Y bueno, ¿cómo sería la forma ideal de educar a tu hijo o a un chico? Que pueda desarrollar su vocación. Y una sociedad justa sería, vamos a fantasear, ¿no? Una donde cada uno pudiera, donde hubiera medios y el Estado pudiera, sin corrupción, hacer que cada uno desarrolle su esencia, ¿no? No sé, les tiro esta... A mí estas dos definiciones me parece que son buenas. Y lo A mí malo... me vino a la cabeza algo, perdón. Sí, no, No, digo, sí, se ve en internet esos videos que ponen en el Facebook de una perrita que amamanta una gata o un, no sé, o un animal que alimenta a otro, ¿no? Sí. Me gusta observar eso como el bien, por ejemplo, en el sentido de que la naturaleza protege lo que crece, Claro. ¿no? O sea, en esos casos, ¿no? Es como Sí. que eso es una cualidad que por ahí nosotros tendríamos que concientizar como seres humanos, ¿no? Y A que veces admitir... generalmente nace naturalmente, pero es como que hay tanta violencia en la calle, en los medios, en la gente, y que Y de además, repente el ejemplo que es traes me gusta gratuito. porque permitir crecer al gato como gato, aunque vos seas una perra, no sé si les conté esa anécdota de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, o sea, vivía en una India que siempre se estaban peleando, ¿no? Hindúes y musulmanes, en forma muy violenta. Y una vez vino un musulmán desesperado a decirle que no podía vivir porque había hecho un hecho tan malo, había agarrado un bebé hindú de los pies y lo había estrellado contra la pared. Y que ya ahora no podía vivir con eso, que qué podía hacer. Y Gandhi le dijo, adoptá un bebé hindú que no tenga padres
y educarlo como hindú, ¿no? Sería un poco, ¿no?, lo que vos decís. Claro. Permitirle crecer en su esencia. Pensaba también, por ejemplo, a veces en la política, ¿no? Que hay de un lado y del otro, y uno es peor que todo, uno se tiran con todo entre ellos, y de repente, bueno, uno podría aceptar, por ejemplo, que el otro tiene derecho a pensar como quiera, pero podría, por ejemplo, desear, claro, por supuesto, pero podría desear que sea la mejor versión de lo que promueve. Está Eso bueno, podría desearlo, está bueno. ¿no? Sos de un partido o de otro. Sé del partido tuyo, pero sé de lo mejor. Represéntese la mejor versión de ese partido. Está bueno, y yo creo que además lo que Uno, pedía, otro, no de política especialmente acá, ¿no? Pero sí, bueno, está bien, eso es lo que elegís, eso es lo que vos sentís. Bueno, sé lo mejor, no coincido con vos, bueno, pero tu versión que sea la mejor versión de lo que expresás, ¿no? Tratar de buscar en eso el bien común, ¿no? bueno, eso es lo que te iba a decir. Ambos partidos, o ambas, no, todas las tendencias, dicen que quieren el bien común, todas lo quieren, nada más que unas dicen no, mejor de una forma y los otros mejor de otra, pero a lo que vamos es a esto, claro, hay que ver si uno le dice al otro, bueno, te permito hacer lo mejor posible lo que vos pensás, a ver si llegás, y el objetivo a donde quieren llegar es el mismo, supuestamente, para los dos, que es una Claro. sociedad feliz, ¿no? Claro. Sí. Bueno, yo creo que más o menos hemos sacado un poquito en claro qué es el bien y qué es el mal en forma absoluta, y después que en realidad son siempre relativos a esta dimensión. Ahora les voy a dejar como tarea para la próxima vez, ¿cuál sería, entonces, frente, a ver, les dicto, sí. Una vez establecido que el bien y el mal son relativos, o mejor, que lo bueno y lo malo son relativos, una vez establecido que lo bueno y lo malo son relativos a esta dimensión, coma, abrir pregunta. ¿Cómo ¿Cuál? no, perdón, es que me vino un aviso de hincha poco. ¿Cuál sería? Espera que me quieren actualizar y no quiero. Perdón. Ah, Entonces, una vez que estamos de acuerdo que lo bueno y lo malo son relativos a esta dimensión, abrir pregunta, ¿cuál sería la actitud correcta, ¿cómo lo llamo? De un activista espiritual, de un activista espiritual, o sea, alguien que quiere entrar en acción, pero que es espiritual. un místico. Bueno, quise poner algo más neutro. Alguien que quiere actuar y que es espiritual. Les cuento que esto lo saqué, digamos, me inspiré hay un señor que se llama Andrew Harvey, que lo tuve de profesor allá en Estados Unidos, y ahora está como propiciando todo un movimiento que él llama activismo sagrado. Ahí saqué la palabra activismo.
Activismo me parece una palabra neutra, es decir, en el sentido, no sé, algunos podrían decir, bueno, pues yo no soy un místico. Matthew Fox, por ejemplo, que era otro con quien estudié, habla de el guerrero espiritual, que tampoco me gusta mucho, ¿no? El guerrero espiritual. ¿Por qué es difícil? ¿Qué hacemos? O sea, lo mandamos a la cárcel, como decía por ahí, y es el problema de la cárcel. ¿La cárcel para qué sirve? Sirve para proteger a la sociedad de esa gente y sacársela de encima. Tiene que servir para cambiar a la persona y hacerla mejor, buena. ¿Y qué es ser buena? ¿No? Ser buena en general es entendido como que se adapte a los criterios de normalidad de esa sociedad, pero no siempre es bueno eso, ¿viste? De moral y de leyes. Claro, o que trabaje, ¿viste? Que trabaje viajando capaz 5 o 6 horas por día, y al final, Sí. ¿no? Es todo muy... ¿Cómo se todo llama? relativo. Perdón. ¿Cómo se Sí. llama el profesor que sostiene esto del activismo sagrado? Lo nombraste, Ahí pero lo bajito. noté, sí. Andrew como Andrew inglés, Harvey. en inglés, Andrew Harvey, H-A-R-V corta E-Y. Es un loco Harvey, lindo. sí. Sí, Miriam. Sí, Miriam. Me despido, bye. Ah, bueno, ok. Chao, Miriam, hasta luego. Sí, nosotros también vamos a ir terminando, Sí, entonces. yo también. Ana, Entonces, disculpe, ¿podría reiterar la última parte de la pregunta? ¿Cuál sería la actitud la actitud activista? correcta de un activista espiritual. O como personas espirituales, ¿cómo tenemos que actuar? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Bueno, un gusto como Gracias. siempre. Fátima, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Bueno, que terminen bien la semana. Paz y Gracias. luz y tormentas Paz y de luz. bendición. Chao. 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 Un abrazo Chao, a todos. bendiciones, buenas Chao. noches. Bendiciones.